lo limpió. Estamos agradecidos contigo, Señor, por todo lo que hiciste en esa cruz. Estamos agradecidos porque si no hubiese sido por ti, estuviéramos en las tinieblas. Si no hubiese sido por tu grande amor, estuviésemos, Señor, todavía en oscuridad. Por eso te adoramos en este día, te exaltamos con todo el corazón, con nuestra vida. Te exaltamos porque tu fidelidad permanece para siempre y puede ser palpable, tocable cada día de nuestras vidas, Señor. Por eso te honramos y te adoramos, porque tú eres nuestra vida, Señor. Gracias por esa fidelidad tan grande, Señor. Gracias porque nos enseñas cada día, Espíritu Santo, y glorificas a Cristo. Gracias porque cada día tú vienes, nos ministras y nos recuerdas todas las cosas, todo lo que sucedió y que en esa época iba a venir, que es Cristo a derramar su sangre, que es Cristo a morir en esa cruz. El mismo Dios Altísimo, el Hijo Eterno, iba a venir a entregarse por esta humanidad, aunque no lo merecíamos. Por tu gracia, ahora podemos ser partícipes de todas esas riquezas de tu gloria, esas riquezas de tu gracia, Señor. Declaramos espíritu de sabiduría, de revelación abundante en cada oyente y cada creyente en esta noche, Señor, para que se abran los ojos del entendimiento y podamos comprender cuál es nuestra herencia en los santos y cuáles son las riquezas de tu gloria, Señor. Gracias por iluminar nuestro entendimiento. Gracias por ser nuestro guía, nuestro maestro, Espíritu Santo. Gracias porque no andamos por vista, sino andamos por fe, Señor. Gracias por la fe del Hijo en nosotros. Gracias, te glorificamos, Padre. Estamos agradecidos por todo lo que nos enseñas, por todo lo que nos revelas. Gracias te damos, Padre, porque Cristo cada día es formado en nosotros, Señor. Conforme renovamos el entendimiento, te vas formando en nosotros y se va transformando esta alma, Señor, que necesita expresarte. Gracias por la oportunidad de que tú te expreses a través de nosotros. Por eso que queremos ser esos vasos útiles, esos vasos que tú uses aquí en la tierra, Señor, para que tu gloria, el conocimiento de tu gloria se extienda por todas las naciones y más personas puedan ser añadidas a ese cuerpo glorioso que es tu cuerpo aquí en la tierra. Gracias, precioso Rey, gracias, Padre, gracias, precioso Espíritu Santo. Todo el honor y la gloria son para ti en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues ya estamos transmitiendo, Michelle. Y estamos transmitiendo directamente de la página Fe y Poder Guadalajara. Para cada persona que nos está viendo ahorita, vamos a compartir. No me aparece todo el video. Vamos a compartir el video, por favor. Ya estamos ahí. Hay que compartirlos con amigos, familiares. Si quiere compartir por WhatsApp, nada más dele copiar enlace y se lo vamos a mandar aquí a un amigo de Culiacán, Sinaloa, que nos va a estar viendo ahorita. Ya le compartimos ahí el video. Muy bien, pues todos bienvenidos los que estamos acá reunidos. Bienvenida a toda la familia en Cristo Jesús que nos ve de los diferentes países, ciudades, poblaciones de todo habla hispana, Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos, Norteamérica, el continente europeo y cualquier otro continente, país donde nos estén viendo, son todos bienvenidos. Cualquier persona que nos ve también de la República Mexicana, cada población, ciudad, estado, son todos bienvenidos a este servicio de adoración a nuestro Rey de Reyes y sobre todo un aprendizaje profundo acerca de lo que Cristo hizo por nosotros, acerca del propósito eterno del Padre, que siempre fue manifestar al Hijo y traerlo a la tierra para que en cierta manera sufriese, pagase el precio que no podíamos pagar, para que su sangre derramada pudiera limpiarnos, quitarnos esa naturaleza de pecado, y ahora el mismo Cristo venir a habitar en los oyentes y en los creyentes en ese tiempo. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y como Él nunca ha existido otro Dios que haya venido a encarnarse a la tierra. Así es que bienvenidos, y vamos a continuar con el tema que hemos estado viendo, que es un tema de bastante edificación para mi vida, en el sentido de que
Cristo se está siendo formado. Nunca pensé en mi vida llegar primero a conocer a Cristo, ¿no? Que es de una manera diferente a cualquier religión. Cristo no es religión. ¿Cuántos saben? Cristo no es una religión, Cristo es una vida que se nos ha proveído a causa de que Él decidió venir a la tierra a morir por nosotros y resucitar. Resucita, es glorificado y luego viene a habitar en cada creyente aquí en la tierra. Por eso es que todos los que estamos en Cristo, en cierta manera, tenemos esa gracia maravillosa por la cual Él nos entregó todas las cosas. No ha sido por nuestras obras, sino ha sido por su gracia, por su sacrificio, por ese favor que no merecíamos. Muy bien, pues saludamos a todos los que están conectados a través de estas páginas de internet. El pastor Federico Lara, que nos ve desde Portland, Oregon, dice: saludos, estimado pastor y familia, saludos a todos los hermanos de la congregación. Es que les manda saludos el pastor Federico allá de Oregon, y todos los que están ahí conectados, que a lo mejor no podemos ver su entonces, y todos los que están por ahí conectados y los que estamos acá presencialmente, pues todos bienvenidos. Ok, pues si tiene oportunidad de compartir esta enseñanza para ayudar, edificar a alguien de que salga de las tinieblas, para ayudar a alguien que está a lo mejor sufriendo, para ayudar a alguien que está enfermo, para ayudar a alguien que está en oscuridad, donde Cristo está nulo en esa persona, aquellos que no tienen a Cristo, aquellos que necesitan del Rey de Reyes, aquellos que necesitan llegar al Padre a través de Cristo, es necesario compartirles la palabra del Señor. Ok, muy bien, entonces vamos a la segunda o primera carta a los Corintios, por favor, capítulo 3. Les recuerdo, las enseñanzas que tenemos en YouTube también son Fe y Poder Guadalajara, es nuestra página que tenemos en YouTube, donde estamos subiendo las enseñanzas. De este tema creo que hemos subido muy poco, pero usted puede compartir también las enseñanzas de YouTube. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 10, dice el apóstol Pablo estas expresiones, estas palabras: conforme la gracia de Dios que me ha sido dada, dice Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Versículo 11, por favor, 1 Corintios 3:11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces todos entendemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es el único camino para llegar al Padre. Jesucristo es el propósito eterno, el plan eterno que Dios hizo para traer a la misma deidad para que habitara a la humanidad. Eso es algo glorioso que para los judíos era imposible, porque ellos están acostumbrados primero para agradar a Dios, para obtener un beneficio de Dios, para obtener una bendición de Dios. Para ser bendecidos ellos tenían que hacer obras y más obras, y ya que sus obras no le alcanzaban, pues realmente la bendición venía, porque aunque por más obras que hicieran, la naturaleza de pecado que adquirieron de Adán, cuando Adán peca, muere espiritualmente, adquiere naturaleza de pecado, y toda la humanidad de ahí en adelante salieron conforme a la imagen de Adán, dice Génesis capítulo 5, fueron conforme a imagen de Adán, del primer Adán. Entonces, ahorita que nosotros ya estamos en Cristo, la idea esencial era Dios venir a traer la deidad a la tierra para que la deidad que era el hombre perfecto, Cristo, el Hijo, muriera por nosotros. Y es el único pago que Dios recibió. ¿Sabía? No puede recibir el pago de ustedes, no puede recibir el pago por más obras que yo haga. Dios no puede recibir mis obras como un pago por la redención eterna que consiguió Cristo Jesús al sacrificarse en la cruz. Él tuvo que entregar su cuerpo, su espíritu, ¿sabía? Porque dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él entregó el espíritu, el cuerpo y el alma. Y la única manera en que el ser humano pudiera salir de la oscuridad de las tinieblas y poder adquirir ahora, no que se le fuera quitada la naturaleza de pecado, y poder tener ahora la vida de Cristo habitando en ellos. Imagínense, qué maravilloso. Eso era algo imposible para una mente religiosa de los judíos de aquel tiempo. Sin embargo, a pesar de que los judíos, o una gran parte de los judíos le rechazaron, sin embargo una parte de judíos que le aceptaron, le recibieron, y
cuando Él viene y resucita, entonces dice que resucitaron juntamente con Él. Y nosotros resucitamos también juntamente con Él. El Espíritu de nosotros ya resucitó, a pesar de que ahorita nos vemos físicamente en la tierra, en el ámbito espiritual, de manera legal, en el ámbito espiritual estamos sentados juntamente con Él en lugares celestiales. Toda la iglesia de Jesucristo que ha creído en Cristo Jesús. Muy bien, entonces estamos viendo entonces ahora cómo se edifica a la iglesia, que es una casa espiritual. La iglesia y el cuerpo de Cristo se consideran como una casa espiritual. ¿Lo recuerda que hemos visto? Ahora la pregunta es, en lo que al Padre de los espíritus respecta, el cuerpo de su Hijo debe estar correctamente edificado sobre bases que Él mismo determinó en ese proyecto arquitectónico, por decirlo así, porque dice Pablo, versículo 11, primera carta de los Corintios 3:11, yo como perito arquitecto puse el fundamento. El arquitecto del universo es nuestro Padre Celestial, Cristo mismo, porque por Él fueron todas las cosas hechas y para Él, ¿no? En Él, por Él y para Él. Pero Él mismo, el diseño arquitectónico sobre lo cual tenía que edificar su casa, se lo dio a expresar y a entender al apóstol Pablo. Dice que fue al tercer cielo y ahí le entregó los planos y el proyecto de edificación. Ahora, ¿de quién cree? De la casa de Dios en el nuevo pacto, que es ¿quién? La iglesia de Jesucristo, el cuerpo de Cristo. Okay. Pero para eso estamos viendo antecedentes como sombras, tipos y figuras de cómo Dios edificaba la casa en el tiempo de Israel. Vimos cómo edificó el arca, que es un tipo, una forma, un simbolismo de Cristo. Vimos cómo Dios edificó el primer templo de Salomón por allá en el 900 y feria, 930, por ahí más o menos. Vimos cómo eran medidas exactas las que Dios trazaba para la edificación de su casa. En el Antiguo Testamento Dios habitaba ¿dónde? En un edificio, ¿se acuerdan? En el lugar santísimo, en el arca de la alianza. Ahí en esa arca estaba la presencia del Señor. Cuando estaba en el tabernáculo de reunión, cuando estaban ellos en el desierto por 40 años, ojalá hubieran sido 40 días, ¿verdad? 40 años, Dios habitaba ¿dónde cree? Pues donde estaba el arca del pacto, donde estaba el lugar santísimo. Entonces Dios habitaba. Está bien raro el clima acá en Jalisco. Muy bien. Entonces Dios habitaba ¿dónde? Donde estaba el lugar santísimo. ¿Recuerda? Ahí estaba el arca del pacto, estaba el propiciatorio, inclusive estaba una parte de los 10 mandamientos. Había 2 querubines hechos de cierto material y había muchas cosas ahí en el lugar santísimo donde tenía que entrar el sumo sacerdote una vez al año para presentar sacrificios y ofrendas por los pecados del pueblo de Israel, para que los pecados por un año fueran cubiertos y a causa de eso viniera entonces el favor, la bendición y todo el favor de Dios para el pueblo de Israel. Ahora, en el nuevo pacto, bueno, ya vimos un poquito acerca del primer templo de Salomón, cómo Dios aceptó medidas exactas, ¿no? De un diseño perfecto, exacto, arquitectónico, de cómo edificar un templo para Él. Ahora el templo de Cristo ahora es que la iglesia, ¿okay? Es el cuerpo, son todos los que hemos creído en Jesucristo. No se trata de una religión u otra, son los que hemos creído en Jesucristo, ¿ok? Muy bien, entonces ya vimos y ahorita estamos viendo el segundo templo, porque el templo fue destruido, el templo que edificó Salomón fue destruido. Entonces estamos viendo el segundo templo que están reconstruyendo una vez que se los llevaron cautivos a Babilonia durante 70 años. 70 años estuvieron hasta que llega un rey llamado Ciro, hasta que llegan los medopersas y comienzan a dominar lo que viene siendo el imperio babilónico, ¿okay? Entonces quiero darle un poquito de fechas para poder entender esto acerca del segundo templo de Jerusalén, que fue reconstruido en el año aproximadamente. Ahorita le voy a dar fechas, por favor, para que se ponga listo ahí. Si quiere anotarlo, lo puede hacer. Le vamos a dar fechas de cómo se edificó, ¿ok? Fechas de cómo se edificó. ¿Cuál es el contexto de lo que estamos viendo ahorita? La edificación o reedificación
de la ciudad de Jerusalén y la reedificación del templo, del segundo templo de Jerusalén. ¿Cuál es la idea de Dios construir un templo? ¿Cuál cree que sea la idea? ¿De tener un lugar donde? ¿Cuál era la idea en el Antiguo Testamento de un Dios que le construía una casa, un templo? ¿Cuál era? ¿Qué cree que era? Donde Él se manifestara, donde Él habitara y donde Él se manifestara, ¿ok? Ahora, eso mismo nos lo traemos al nuevo pacto. Eso mismo nos lo traemos al nuevo pacto. ¿Cuál es la idea entonces de edificar una casa perfecta? Perfecta en el alma, porque ya somos perfectos en el espíritu. ¿Qué quiere Él? Que la casa de Él en el nuevo pacto sea edificada para que el alma sea transformada, Cristo sea formado, entonces Él poder habitar en un lugar donde se manifieste. ¿Ok? ¿Cuántos saben que su presencia ya está en nosotros? Pero no su presencia está manifiesta en nosotros o a través de nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Porque esta alma lo limita, la mente humana limita la manifestación de Cristo aquí en la tierra, la manifestación del Padre a través del Hijo y por medio de el conducto que es la iglesia, el cuerpo de Cristo espiritual aquí en la tierra. Entonces, le voy a dar un poquito de historia ahora. De la historia que vamos a hablar es cuando llegan los medopersas, llegan a invadir el imperio babilónico, destruyen al último rey que hay ahí y toman posesión, y hasta entonces Dios usa a un rey pagano en esa época para libertar a su pueblo. De eso estamos hablando. Entonces yo quiero darle un poquito de conocimiento al respecto para que también lo tenga. Eso es importante, para que vea que quiero poner esto, Michelle, para que me salga de manera transversal. Nunca le he encontrado este celular, para que me salga una imagen completa, la imagen completa. Sí, ¿cómo no volteo? Ajá. ¿Es eso? Bueno, entonces, ¿cuál era la idea de Dios? Utilizar a cualquier persona, independientemente que no fuera del pueblo de Israel, ¿ok? Utilizar cualquier persona. La idea era traer del cautiverio, de la prisión en que estaban con los babilónicos, de la esclavitud en la que estaban, y traerlos ahora, ¿qué? Para que le reedifiquen una casa. ¿Y ahora cómo lo quito? Ah, ok, perfecto. Muy bien, entonces utiliza a unos reyes. Mire, primero utiliza a un rey llamado Ciro. Ciro II era un hombre que dependía de una descendencia. Su padre era hijo de Cambises número 1 y es el fundador del imperio persa. Ok, estamos hablando de los persas ahorita. En el 559, del 559 al 529 estuvo Ciro. Luego, después de Ciro, viene un hijo de él llamado Cambises II, el hijo de Ciro. En la Biblia se le llama, tiene otro nombre, Cambises. No recuerdo si es se me va el nombre ahorita. Pero ahorita lo vamos a checar, ¿no? Cambises es el hijo de Ciro. Estos ya fueron los que dominaron Babilonia, para que me entienda. Primero fue Ciro, después, a la muerte de Ciro, gobernó Cambises. Déjame ver si traigo este dato por aquí. Dios mío, si lo había notado, pero necesito buscarlo. ¿Ok? Ah, bueno. Cambises no, tiene otro nombre. Cambises tiene otro nombre. A ver si lo encuentro ahorita. Si lo traía, no, que son nombres medios complicados. Es el rey Asuero. Usted lo va a encontrar en la Biblia como Asuero, ¿no? Una cosa es la historia y otra cosa es lo que la Biblia dice. El rey Cambises es hijo del rey Ciro II, que
que llegaron a conquistar el imperio babilónico, donde estaban presos, ¿quiénes? Los judíos y los de la tribu de Benjamín. Entonces ahora usted en la Biblia lo encuentra a Cambises como el rey Asuero, o también lo puede encontrar como Jerjes también. Eso viene en Esdras capítulo 4 versículo 6. Entonces Cambises, o el rey Asuero, que era hijo de ¿quién? De Ciro. Grabes esto: Ciro llegó primero, luego lo sustituyó su hijo, que era, o es más que nada, Cambises, o el rey Asuero. Después de él viene otro rey que dicen que es dudoso y que no aparece en la Biblia por obviedad, se llama Esmerdis. A él no lo va a encontrar. Luego viene otro Gáumata, que es un usurpador del reino, que también es dudoso que haya estado ese rey dominando Babilonia. No está en la Biblia esa documentación, documentado de esa forma. El único que está es Ciro, luego su hijo llamado Jerjes, o el rey Asuero, ¿no? Luego después viene Darío I, son esos tres reyes. Darío I, que viene siendo Darío I, y ese sí lo vamos a encontrar en la Biblia, Darío, ¿no? Por eso le digo, grábese el nombre de Ciro. Segundo, grábese el nombre de Asuero, que es el hijo de Ciro. Y ahora viene Darío I, del 522 al 485 antes de Cristo, para que más o menos cuando usted ve esas fechas, cuando usted ve estas fechas, por ejemplo, el hijo de Ciro reinó del 529 al 522. ¿Cuántos años reinó el hijo de Ciro? ¿Cuánto reinó? ¿529, 522? 7 años, ¿no? 7 años. Ciro reinó del 559 al 529, reinó un poquito más, para que analice los tiempos, ¿no? Mire, Ciro, ¿cuánto reinó? 559 menos 529, Michelle. 30 años, ¿no? ¿Sí o no, ingeniera? 30 años, ok. 30 años reinó el rey Ciro. Y ahorita le voy a decir por qué. O sea, tiene algo mucho que ver el servir al Señor, ¿no? Ciro fue el primer hombre, el primer rey que declaró que le reedificara casa a Dios, el único Dios. Inclusive o sea, el rey de Ciro lo expresó: ese es el Dios, él es el único Dios, dijo. Ese hombre vivió 30 años gobernando. Luego viene su hijo, que es el rey Asuero, vivió 7 años. Después viene Darío. Fíjese, saque cuenta. Ahorita va a ver que el segundo rey pues no participó mucho, pero el tercer rey, que es Darío, reinó desde el 522 al 485. ¿Cuántos años son? 18 más 15. ¿Cuánto es? 33 años. ¿Ya, ingeniera? Estás con la calculadora ahí. No, por eso es que son al revés las fechas. O sea, si digo del 522 a 485, porque es de manera ascendente, no los años de Cristo hacia atrás. ¿Ok? ¿Cuánto reinó? 33 años. Y se va a dar cuenta que Darío fue uno de los hombres que continuaron con la reedificación del templo. Usted se le va a dar cuenta que continuaron con la reedificación del templo. Fueron hombres determinantes para ahora decir: envíen a Israel, vayan y construyan pueblos vecinos, denle oro, plata, para que Israel vaya y construya su templo donde su Dios se va a manifestar. Por eso le digo, tiene mucho que ver esto. Estos personajes que participaron en la reedificación o en la edificación de la casa de Dios, donde Dios se iba a manifestar, tiene mucho que ver que participaron y por qué vivieron muchos años. No vivieron, reinaron muchos años, ¿me entienden? Ok, el primero fue Ciro, y el segundo fue el rey Asuero, y el tercero que participó activamente en la edificación de la casa de Dios en ese tiempo fue Ciro, y vivió 33 años. Por último viene el hijo de de Darío primero, después de Darío, y ese rey se llama Jerjes. Y ese rey vivió nada más del 485 al 465. ¿Cuántos años son?
Por favor. Verito, ¿cuánto es del 485 al 465? Ándale, 20 años. Si no, para volverlos a mandar a la primaria todos. No se crean, no es broma. 20 años ya. Entonces, ¿quién vivió más años? El rey Darío, ¿no? 33. El rey Ciro vivió 30. Y por último, el último rey de Babilonia, que es el rey Jerjes, hijo de Darío I, vivió solamente 20 años. El caso es que en esas fechas usted va a encontrar primero usted va a encontrar primero. ¿Qué va a encontrar? Ya no le hallo a Michelle esta cosa. Ay, Dios mío, a ver. Ahí está. Ya. Ok, entonces, es que el celular se me voltea para todos lados. Y sigue igual. Ok, madre pues. Entonces, ahí les va. Para que tomen en consideración ahorita lo que vamos a hablar acerca del pueblo de Israel, cómo fue libertado, cómo reedificaron la casa de Dios en aquel tiempo, donde Dios iba a habitar y se iba a manifestar. Ok, entonces, el rey, determinaron a un rey interino, por decirlo así. ¿Qué hizo el rey Ciro? ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, en todas las ciudades del reino de Persia o Medo-Persa, lo que hizo es designar un representante de gobierno en cada ciudad donde ellos reinaban y darles una libertad social, por decirlo así, darles cierta libertad de culto de acuerdo a su religión, a sus ideas, a sus dogmas, de acuerdo a la espiritualidad de cada pueblo, pues les da libertad de culto, ¿no? Lo que ya ahorita, si se fija, casi no hay. Libertad de culto, libertad social. Inclusive les da un gobernador de su propio pueblo. Ahora pusieron de gobernador a un hombre llamado Zorobabel, que también Dios usó para que lo designara el rey Ciro, o el rey Darío, no recuerdo, y lo pusiera de gobernador sobre la provincia de Judea, donde se iba a edificar la casa de Dios. Entonces utilizó a Zorobabel. Y el templo que construyeron, el segundo templo de Jerusalén, se le llamó el templo de Zorobabel, porque fue el gobernador que estaba en esa época, ¿ok? En Judea. ¿Cuánto duró construyéndose el templo de Jerusalén? El segundo templo. Duró 21 años, del 537 al 516. 537 al 516. Entendemos que las fechas son de adelante hacia atrás, ¿no? De arriba hacia abajo. Del 537 al 516, 21 años duró el templo de Zorobabel. Y ese mismo templo usted lo va a encontrar que el rey Herodes, 20 años antes de que Cristo se manifestara y viniera a la tierra a encarnarse en la Virgen María o Miriam, hizo una remodelación del templo, del segundo templo de Zorobabel, y ahora se llamaba, o se le denominó en la época, 20 años antes de Cristo, antes de que se manifestara el Señor, se le llamó el templo herodiano, ¿ok? Pero el culto era para Dios. Lo único que hizo, Dios utilizó a Herodes para que le diera un retoque, una remodelación, para que lo mejorara ese templo, ¿ok? Pero ese templo, lo que yo quiero decirle, que ese templo fue derribado en el año 70 después de Cristo. Ahora, ¿cómo es posible que Dios edifique una casa para manifestarse, donde Él habitara y donde se manifestara, y de repente permite que sea destruida una casa? ¿No se les hace extraño? Sinceramente, ¿no se les hace extraño que Dios edifique su casa, que ponga medidas perfectas, exactas, trazos, un diseño arquitectónico, un proyecto, un plan, los planos de cómo edificar un templo, y de repente 70 años después de Cristo, en el año 70, es destruido ese templo? Eso significa que va a venir, ¿qué cree? Otro mejor templo, que es de la iglesia de Cristo, que son todos aquellos que han creído en el Señor,
que se les ha impartido la vida de Cristo, que Cristo habita en ellos, que se han unido al Señor en el Espíritu, aquellos que pueden expresar la vida, la naturaleza del Rey de Reyes, aquellos en los cuales Cristo es formado cada día, aquellos en los cuales Cristo anhela y desea expresarse. Esa es la nueva casa de Dios. Por eso Dios permite que en el año 70 cesen los sacrificios de animales, cese la expiación de pecados a través del sacrificio de derramamiento de corderos, y se termine todo eso. En el año 70 el que actuó para destruir el templo fue el hijo del emperador llamado Tito. Se llamaba el emperador de esa época, o un futuro emperador llamado Vespasiano, y el hijo de él, que era básicamente era un general, Tito, fue el que básicamente incendió una gran parte de Jerusalén, incendió el templo, lo destruyeron, entraron a la ciudad, saquearon, incendiaron la ciudad, y en ese momento se da una diáspora o dispersión de los judíos por toda la tierra. Y fue cuando se dispersaron totalmente de Jerusalén. Y en adelante usted va a encontrar mucha historia en la Edad Media acerca de que los musulmanes quisieron entrar en cierta época y apropiarse de la ciudad de Jerusalén. En los pleitos de las cruzadas, donde los caballeros de Colón, o no recuerdo cómo se llaman, otro tipo de guerreros que defendían, obviamente enviados por el Vaticano, que son las guerras de los cruzados, donde peleaban contra esos líderes musulmanes para apropiarse otra vez y regresar ¿a qué cree? A Jerusalén. Entonces hubo bastante pugnas, pleitos, inclusive los musulmanes estuvieron, no sé si siglos, estuvieron habitando en Jerusalén. O sea, Jerusalén no fue de los israelitas, ¿sabía? Era de los musulmanes. ¿Quién cree que estaban ahí? Los árabes. Por eso llega 1939, 38, 39, y Dios usa a un hombre llamado Hitler para nuevamente darles un territorio y un país. Imagínense. ¿Suena feo? ¿Sí o no suena feo? Si Hitler no persigue a esos 6 millones de judíos que murieron en el Holocausto, jamás, de ahí obviamente se formaron las Naciones Unidas, jamás las naciones hubieran proveído un territorio para Israel. ¿Por qué tuvieron que sufrir tanto los israelitas para un territorio que era de ellos, que originalmente se les dio a ellos? ¿Por qué tenían que sufrir? Bueno, porque no aceptaron, la mayoría, gran porcentaje, no aceptó al Redentor. Y ahora tuvieron que ganarse un lugar físico, por decirlo así, a cuesta de qué cree, de sangre. Se lo ganaron a cuesta de sangre. ¿Cuántos saben que sí? Imagínense cuántos judíos no los metieron a la cámara de gases, que les decían que los iban a meter a un lugar para ser bañados, y ya adentro les metían cámara de gases. Imagínense el corazón de los nazis. Primero los empezaron a quemar en hornos, pero ya que vieron que salía muy caro, pues porque gastaban mucho carbón y otro eso, pues empezaron a inventar un tipo de gas. Construyeron un carrito así como los que ahora utilizan los de ¿has visto los de seguridad como de Cepsa? Los que van y recogen dinero a un lado y a un negocio, y luego de ese tipo de carritos, pero echándoles el humo de ciertos automóviles y poniéndoselos en la parte, y los metían adentro a ver qué tanto les afectaba el humo. Pues queman, no sé, que tenga ese humo de uso de carbono y no sé, todo ese rollo, pues. Y así empezaron a inventar ciertas cosas para, en lugar de, ¿por qué cree? Porque las balas serían muy caras. Matar a un judío con una bala, imagínense, salía carísimo. ¿Cuánta mano de obra no tenía que utilizar a Alemania para poder hacer una bala, una metralleta, una pistola, para luego gastárselas en los judíos ahí, traca? Pues era muy caro. Y ahora tuvieron que inventar, que creó otro tipo de métodos, como son las cámaras de gases. Aproximadamente murieron 6 millones de judíos, y de otros países ni se diga. Alemanes también mataron. O sea, no podemos decir que los alemanes fueron los malos.
sino muchos alemanes murieron que estaban en contra del régimen nazi. A partir de 1948, ya que se termina el holocausto se termina aproximadamente en abril del 45, se termina lo que es el holocausto. Se le llama todo lo que representaba la Segunda Guerra Mundial, pues que inicia en el 39 prácticamente. En el 39 creo que Hitler gana las elecciones en el 33 y luego prepara un ejército, restaura Alemania, se restaura la economía, empiezan a comprar armas y todo lo que usted quiera. Entonces, ¿qué pasa después entonces de que en el 39 ya comienza la primera invasión? Creo que fue vean más películas para que sepan dónde fue la invasión. Invaden Polonia, entran a Varsovia, se confabulan con los, no le estoy hablando de la Segunda Guerra Mundial, la conclusión que quiero llegar es que les costó ganarse un territorio. A fin de cuentas, ahorita Israel podemos determinar que no es el pueblo de Dios, fue el pueblo de Dios. Ellos por sus propias fuerzas quieren ganarse un terreno que se le prometió al padre Abraham, que se le prometió a Jacob, Israel, y quieren ganarse un lugar de terreno porque Dios se los dio a él. Pero es el pleito eterno entre Ismael y Isaac, es el pleito eterno. Árabes contra judíos, israelitas, es el pleito eterno. Entonces, ellos, a causa de su gran esfuerzo, se han ganado, y a precio de sangre se han ganado ese territorio. Todo lo contrario a los que vivimos por gracia y recibimos la gracia maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta? Y recibimos esa gracia gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Ahora Dios permite que se destruya el segundo templo de Jerusalén, que en esa época se le llamaba Herodiano. El segundo templo de Jerusalén se destruye. ¿Por qué cesan los sacrificios? ¿Por qué cree que cesan los sacrificios? Porque Dios ya no quería sacrificios de animalitos, porque ya había Cristo Jesús, ya tenía Cristo Jesús, ¿qué será? Aproximadamente 40 años o menos de 40 años, poquito menos de 40 años, que ahora ya se había derramado la sangre perfecta del Cordero, que venía a redimir y pagar el precio por la humanidad que estaba muerta espiritual, y ahora vino Él a proveerle su propia vida. Entonces ahora por gracia nosotros recibimos todo. Israel ahorita, ¿qué cree? Le está costando, se lo gana. Ahorita tiene que estar construyendo cohetes, tiene que estar construyendo armas para poder defenderse. Ellos nunca entendieron el reino espiritual que vino a establecer Cristo Jesús, nunca lo entendieron. Y bueno, si va a las diferentes posturas escatológicas, bueno, unos dicen que Mateo 24, Jesús le dijo, ese templo va a ser destruido. ¿Sí sabe que eso dijo? Mateo 24, vamos a Mateo 24. Muy bien, en lo que vamos a Mateo 24 saludamos a hermano Ricardo Avilés acá de Chile, dice saludos pastor, gracia y paz. Al pastor Guido Alberto acá de Colombia, saludos para la iglesia poderosa en la tierra, amén. Vamos a Mateo 24. Para los que tienen esta postura escatológica, Mateo 24, ¿qué es lo que dijo Cristo Jesús? Mateo 24, no me voy a meter en escatología, claro. Jesús predice la destrucción del templo. Cuando Jesús salió del templo, Mateo 24:1, y se acercaron sus discípulos para mostrarle que los edificios del templo, del segundo templo de Jerusalén, llamado Herodiano, porque Herodes lo modificó, por eso lo reedificó, o lo amplió, no sé qué hizo remodelaciones, pues. Respondiendo él le dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea qué, que no sea derribada. Entonces él ¿de qué cree que estaba hablando? Pues de que ya no iba a haber un templo material, físico, donde Dios iba a manifestar. Ahora había un templo del Espíritu Santo, que en ese tiempo era Él. Ese templo ya no era funcional.
Ya no era que cree el diseño de edificación para el cuerpo de Cristo, que vendría posteriormente, porque ahí estaba vivo todavía el Señor, ¿no? Todavía no había cuerpo de Cristo, no había iglesia en esa época, pero él era el único cuerpo de Cristo, él era. Entonces ahora él dice, ahora va a haber otro templo mucho mejor, va a haber otro templo no construido de manos humanas, va a haber otro templo donde Dios habite, va a haber otro templo donde Dios se manifieste, pero ese templo tenía que ser, ¿qué? Destruido, ¿sabía? ¿O no sabía? Entonces, de ahí en adelante narra una serie de hechos, acontecimientos, y uno de los acontecimientos que narran, precisamente muchos creen o tienen esta postura escatológica, cuando dice pues el que esté en la azotea huya, el que esté en la que estén en cintas, vayan a los montes, vayan a tales lugares, ¿no? Entonces, Dios previene, Cristo, el maravilloso Rey, previene a la iglesia cuando vaya a haber ese gran acontecimiento que iba de destrucción. Como la iglesia todavía no eran nacidos de nuevo, pero eran prospectos a ser la iglesia de Cristo, todavía él no había resucitado. Por obviedad ellos se mantenían prácticamente, mantenían muertos espirituales, seguidores de Jesús, ¿ok? Que creían en Jesús. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces Mateo 24 les dice, huyan, salgan porque vienen acontecimientos complicados. Ahora, ¿quién cree que fue librado entonces en ese tiempo de persecución, de que quemaron Jerusalén, quemaron el templo? ¿Quién cree que fueron los primeros que salieron libres y no estuvieron en esa tribulación, por decirlo así? La iglesia de Cristo fueron los entendidos, a los primeros que el Señor libró, porque les dijo que iba a venir esa destrucción. Obviamente que cuando vino la destrucción, ¿qué creen? Pues ya eran hijos de Dios, porque Cristo ya había muerto y había resucitado, ya el Espíritu Santo los guiaba, habitaba en ellos. Ellos entendieron las señales de lo que venía. Por obviedad, la iglesia de Cristo, inclusive cuando narra el escritor judío Flavio Josefo, cuando narra los hechos o los acontecimientos, creo que se llama un libro, Guerra de los Judíos, algo así, narra esos acontecimientos de todo lo que sucedió en Jerusalén. Pero ¿qué cree? Pues ahí ya no estaba la iglesia, porque la iglesia ya había sido advertido de esos acontecimientos, ¿no? Eso es independientemente de la postura escatológica que cada quien pudiera tener. No me voy a meter en ese asunto, ¿ok? Ahora bien, si regresamos entonces a la historia de cómo se edificó y que ya estaba profetizado este nuevo templo en el Antiguo Testamento, ya estaba profetizado que la gloria postrera sería mayor que la gloria del primer templo, porque ¿cuántos saben que Dios se manifestaba en el tabernáculo, en el lugar santísimo, en el propiciatorio, en el arca? Pero ¿cuántos saben que en el primer templo de Salomón era una gloria poderosa? Porque ahí se manifestaba la presencia de Dios. Pero ¿cuántos saben que en el segundo templo también Dios se manifestaba? Ahí estaba la presencia de Dios. Era algo glorioso. Tan es así que en el Sinaí, cuando ni siquiera ni las bestias podían traspasar el monte de lo glorioso y del poder de Dios que estaba manifestándose en ese monte. Era tan glorioso lo que veía Israel, que dice que muchos se asustaban de lo que veían. Entonces, esa misma gloria que era externa, ¿dónde cree que habita ahora? ¿Dónde cree que está esa gloria? Habitando en la iglesia de Cristo, internamente. Es algo maravilloso, es algo maravilloso. Nunca usted ande comparando el antiguo pacto con el nuevo pacto. Nunca ande comparando la gloria de Moisés porque la ley tuvo gloria. Nunca ande comparando esa gloria externa con la gloria interna que ahora hay en Cristo Jesús, habitando a la iglesia y manifestándose a través de la iglesia. Nunca la compare. Nunca se va a comparar a Moisés con Cristo, nunca. Es más, no llegan ni a los talones, le llegan. Yo no entiendo cómo personas le dan más prioridad a Moisés, a la ley de Moisés, que a Cristo. No lo entiendo. Es como cuando te ofrecen un platillo delicioso en un buen restaurante. No sé qué le gusta a usted, unos mariscos ricos, deliciosos. Acá en los mariscos el memín, esas tostadas o mega tostadas así que son como de 1 metro hacia arriba.
y de repente te ofrezcan frijoles. Es la misma, ¿no? ¿Cuántos saben que los frijoles son buenos, pero no todos los días? Es la misma que te invitan al mejor restaurante, la comida más deliciosa, y te ofrecían frijoles. Mucha gente que o mal informada o con un falsa humildad, le va a decir: no, yo acepto los frijoles, pastor. Prefiero humilditamente comer frijoles a comerme un rico platillo de mariscos. No, va a haber gente así, y cristianos va a haber así, ¿eh? Entonces, ¿por qué gente se va a guardar la ley de Moisés cuando es mejor Cristo? ¿Por qué? Es mejor la gloria de la casa postrera que la casa primera, que eran símbolos, tipos y figuras de Cristo. ¿Por qué la gente acepta mejor el antiguo pacto que el nuevo pacto? No lo sé, pero no es la correcta edificación de la iglesia del cuerpo de Cristo, ¿ok? No es la correcta. Muy bien, entonces vamos a ir a ver. Ya vimos un poquito de historia. Ahora vamos a ver cómo comenzaron a reedificar la casa de Dios, el segundo templo de Jerusalén, una vez que lo dictamina el rey llamado Ciro de Persia. Para ello, entonces, vamos a ver Esdras, que ya lo vimos en el capítulo 1. Por favor. Esdras capítulo 1, por favor. Entonces, ¿usó Dios a Hitler o no lo usó, pues? Dígame pues usted, piénselo. Vamos a hacer una encuesta con los amigos de internet, nuestros hermanos. ¿Utilizó Dios a Hitler para que le dieran una nación, un pedazo de terreno a los judíos o no? Aquí los que nos están viendo por internet, por favor, hay que opinen. Yo me reservo los comentarios. Muy bien, entonces vamos a Esdras. Está después de la segunda de Crónicas. Y ahí comenzamos con el rey de Ciro, ¿ok? Ciro II. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de ¿quién? Jeremías es un profeta del tiempo del cautiverio de los 70 años en Babilonia. Jeremías es uno de ellos, y el otro es Ezequiel. Ya cuando están saliendo de Babilonia para reedificar el templo, entonces aparece el profeta Ageo. En ese tiempo aparece el profeta Ageo, que es el que Dios usó para profetizar, para animar al pueblo de que continuara con la reedificación del templo, porque se dejó imagínense, 21 años de dónde construirlo. Lo que quiere decir que, pero en la construcción del templo, que hubo obstáculos, ¿sabía? Gente de pueblos paganos empezaban a meter, le mandaban cartas al rey para decirle: ¿sabes qué? Ese pueblo era un pueblo rebelde, contradictor, no pagaba impuestos, hacían lo que querían, y tú le estás dando oportunidad de que edifiquen el templo. Algo así andaban los pueblos paganos, ¿no? Sin embargo, entonces dice: en el primer año del rey de Ciro de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo el reino, diciendo que así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está ¿dónde? En Judá. Ni siquiera era en Babilonia, ¿sabía? ¿Cómo Dios hablándole a un rey pagano y dándole instrucciones para que le edifique su casa? ¿Qué cree que significa Ciro en la actualidad? La iglesia gentil. Era un mensaje para los israelitas, los judíos, decirles: Dios usa a judíos y a gentiles para que su casa sea edificada. Dios usa judíos y gentiles.
¿Cómo que Dios despertó su espíritu? Dice. Nos quedamos en el 2, ¿no? En el 1 estamos todavía, no sé por qué nos adelantamos ahí. Entonces, ¿qué dice? Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra. Luego el versículo 2, por favor. Despertó el espíritu. Eran espíritus muertos, ¿sabía? Pero ahora podían ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. ¿Dios le habló entonces a Ciro? Claro. Entonces Dios, yo le preguntaría, ¿Dios entonces usó a un rey pagano de Persia para dominar a otros paganos de Babilonia para que le edificara casa? Dios le dio dominio sobre tierras, naciones, pueblos, para que ahora Ciro le edifique casa, liberte a los oprimidos de Israel, perdón, de Judá y de Benjamín, lo liberte de ahora del yugo de los babilónicos. Dios usó entonces a un rey y le proveyó reinos, le proveyó tierras, le proveyó pueblos. Imagínense qué impresionante, ¿no? Qué impresionante. Y no nada más eso, sino el decreto del rey: edifiquen la casa. Y si usted lee todo el capítulo 1 se va a dar cuenta. Luego inclusive fíjese, al final de cuentas, si usted va versículo 7, por favor. Y el rey de Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitridates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, etcétera, etcétera, etcétera. Utensilios de oro, de plata, que utilizaban ¿para qué? Para oficiar todas las ceremonias que correspondía a la expiación de pecados del pueblo. Todo lo que le robaron a Israel lo regresa nuevamente Dios usando a un rey pagano. Dios le dio las tierras a ese hombre, sí, porque necesitaba libertad de su pueblo. Por eso le pregunto ahorita nuevamente: ¿Dios usó a Hitler? La Michelle me mira con una cara bien fea. Dios nunca va a utilizar la muerte de personas para que la gente entienda y se porte bien y comience a acercarse a Dios. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo en eso? Dios nunca va a hacer eso, sino que la gente terca, por sus propias fuerzas quiere hacer las cosas y por eso sufre, es penalizado, o sea, le da pena, sufrimiento aquí en la tierra y quiere alcanzar a Dios por sus propias obras. Eso es lo que sucede. Y cuando la gente quiere alcanzar a Dios por sus propias obras, ¿qué es lo que pasa? Sufre. Otros mueren, otros se enferman, otros mueren antes de tiempo, otros se les mueren sus hijos, otros sufren problemas económicos. ¿Se ha dado cuenta? Porque quieren alcanzar a Dios por sus propias obras. Israel quiso alcanzar a Dios por sus propias obras y por eso pasó lo que pasó. Quiso alcanzar una tierra por sus propias obras y por eso pasó lo que pasó. Entonces no es Dios usando a Hitler. Son los mismos judíos que prefieren vivir por sus obras, sacrificarse. ¿Entendemos? Ok, entonces, ¿qué pasa con la reedificación del segundo templo? Ya primero dice: regresen todo lo que necesitan para oficiar en el templo, ¿ok? Regresen todo, es lo primero que dice Ciro. ¿Qué es lo que sucede posteriormente? Ahora en el tiempo del rey Darío, y nos estamos saltando un rey ahí, que es el rey Asuero, o inclusive Jerjes. Esdras capítulo 6. Perdón, vamos a ver otra parte aquí.
Creo que nos adelantamos poquito. Esdras capítulo 4. Vamos a ver que siempre que se edifica la casa de Dios va a haber obstáculos, ¿sabía? ¿Pero qué cree? Por causa de la edificación de la casa de Dios, ¿qué cree que va a pasar? Usted va a tener todo en abundancia. Por causa de que usted se enfoque a la edificación de la casa de Dios en este nuevo pacto, que la iglesia se edifique correctamente sobre el diseño que Dios estipuló, que no fue la ley obviamente ni las obras, que fue la gracia, la justicia de Dios en Cristo Jesús, que fue todo aquello que no nos ganamos, sino que nos los proveyó inmerecidamente. ¿Cómo edificamos la casa de Dios basado en este nuevo pacto? Solo en Cristo. ¿Cómo edificamos la casa de Dios basado en lo que Él ya concluyó en la cruz? Ahí fue el consumado, donde Él le proveyó su vida. Ahí fue el consumado donde pagó lo que no podíamos pagar por el pecado. Ahí fue donde Él llevó los pecados, más bien el pecado de la humanidad, no los actos de pecado, la naturaleza de pecado. ¿Entendemos? Él culminó su obra y dice: ahora son justificados gratuitamente por mi gracia. Yo hice el sacrificio, ustedes la reciben nada más, los beneficios del sacrificio. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a Esdras capítulo 4. Hay obstáculos para edificar la casa de Dios. Si ya los hubo en este tiempo, ahorita los va a ver también. Obstáculos a la edificación de la casa de Dios. Hay adversarios que van a querer detener la obra. Esdras capítulo 4, versículo del 1 al 15. Dios mío, qué rápido se va el tiempo. Y nosotros cada día más jóvenes. ¿Les gustó esa? Y si no, pues ya va a tener para ir con el cirujano estético y le quite las patitas de gallo. Ok, pues saludamos a Rosalba Morales también. A Dianita acá de Gilotrán, de los Tlacuaches, ¿cómo? ¿De los qué? De los Dolores. Dios mío, que salga a ese lugar. Si no, cada día que venga va a venir con dolores de allá. Ok, aquí vamos a saludar. Aquí ya no veo quién más está ahí conectado. Bueno, muy bien, ok, está bien. Entonces continuamos. Esdras capítulo 4, versículo del 1 al 15. ¿Qué pasa aquí entonces? Surgen adversarios cuando se edifica la casa de Dios basado en el diseño, en los planos y en el proyecto de edificación que Dios estipula para cada tiempo. ¿Ok? En ese tiempo les dijo cómo edificar el segundo templo de Salomón. En el primer templo de Salomón, perdón, el segundo templo de Jerusalén. En el primer templo de Jerusalén que le dio la comisión a Salomón, a David le dio los planos. Y David le dio esos planos a Salomón. El diseño. ¿Ok? Trazos exactos. No puede la iglesia de Cristo ser edificada en dos pactos, imposible. Es como si usted se pusiera a edificar una casa de 3 pisos y que le quedara bien, sin conocimientos de medidas ni de nada digo, yo he tratado de tapar algunos hoyos ahí con cemento y de repente se cae el cemento que le puse, porque no soy un experto en eso. ¿Ok? Muy bien, entonces saludamos al hermano también Jorge Zamora. Saludos desde Monterrey. Un saludo para Monterrey, un abrazo para todos ustedes. Ok, entonces Esdras capítulo 4 ya. Versículo 1, por favor. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad, es decir, de Babilonia, edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, cuando llegan a Jerusalén, lo que hacían los asirios es esto. Muchísimo antes, tanto asirios como persas, ¿qué era lo que hacían estos pueblos que conquistaron las tribus del norte? Creo que fueron los asirios. ¿Qué hacían los asirios? Venían, dominaban un pueblo, y este pueblo de este lugar lo trasladaban a otra ciudad donde también habían ejercido dominio. Los de aquella ciudad se lo traían ahora a este pueblo
y muchos cambiaban cultura, cambiaban forma de pensamiento, doctrinas, etcétera, ¿no? Ahora, en el tiempo de los asirios, 900 años antes de Cristo, vinieron y trajeron de allá de los pueblos que dominaron, trajeron gente para acá, para Jerusalén, pero sobre todo en el área de Samaria, pues ahí pegadito a Jerusalén, cerca. Y ahora en la época del Señor Jesús se llaman los samaritanos. ¿Okay? Los samaritanos vinieron y se impregnaron de la cultura de los judíos a tal grado que leían la ley de Moisés, leían todo el Antiguo Testamento, la Torá, los primeros 5 libros, de tal manera que el Señor Jesús en Juan capítulo creo que el 4 se encuentra una mujer samaritana y la mujer samaritana le repite, hablando de Jacob o de Israel, diciendo que adorarían ahí a Dios. Entonces ellos sabían la ley de Moisés, samaritanos, pero no eran israelitas, eran de otro pueblo que venían a adoptar la cultura, vinieron a adoptar la doctrina o el pensamiento de los judíos respecto a adorar a un solo Dios. Entonces en este tiempo, ya en esta época ya había problemas porque samaritanos se estaban metiendo con los que regresaban de la cautividad. Samaritanos se estaban oponiendo y otros por ahí terratenientes, obviamente paganos, se estaban oponiendo que se reedificara otra vez el templo. ¿Ok? Entonces, mire, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas. Zorobabel, ¿quién era? Era el gobernador que designó Ciro II para ponerlo como gobernador de Judea. ¿Okay? Entonces vinieron a Zorobabel, ¿quiénes? Los enemigos de Judá y los jefes de casas paternas, y le dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir, ¿a dónde dice? O sea, que esos eran los samaritanos, pues adoraban al mismo Dios de Israel. Los hicieron venir de otros lugares lejanos, los trajeron acá a la zona de Judá, Jerusalén, y ellos mismos adoraban al mismo Dios. Ahora, ¿qué cree? Esos pueblos paganos que adoraban al Dios de Israel querían venir a apoyar a los judíos para que reconstruir el segundo templo de Jerusalén. ¿Captamos? Dice Zorobabel, Jesúa, versículo 3, y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey de Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y los atemorizó. ¿Para qué? Para que no edificaran. ¿Entendemos? Va a haber problemas cuando usted se dedica a la correcta edificación de la iglesia de Cristo. Y no le estoy diciendo que tenga miedo, ni le estoy diciendo que cuando sale aquí lo va a atropellar un automóvil. Olvídese eso, no es eso. Va a haber obstáculos donde el enemigo utilizará personas, porque a usted no lo puede dañar directamente, no puede afectar su vida, pero va a utilizar a terceras personas para obstaculizar temporalmente la edificación del cuerpo de Cristo. No permanentemente, se lo aclaro. ¿Estamos de acuerdo? Temporalmente, no permanentemente, porque muchos creen, cuando, gente dice: no, es que tuvimos una campaña de sanidad, ay, milagros, y mucha gente se convirtió, el Espíritu Santo se manifestó y todo, y por causa de eso, y de repente le sucede que su llanta se le ponche en el camino. Y lo dicen: el diablo está enojado porque mucha gente se convirtió, el diablo me hizo esto. No es así, mi hermano. Son coincidencias que usted traía las llantas ya totalmente tan lisas como una pompa de bebé, que cualquier espinita le iba a reventar, mi hermano. O sea, no es problema de que se haya metido él. Y no negamos que utiliza gente, pues, pero no necesariamente es así. Es transformación del alma lo que nos hace falta, renovación del entendimiento, para que Cristo sea formado, Cristo sea expresado por nosotros. Y cuando Cristo se expresa a través de nosotros, entonces, ¿qué cree que sucede? Así como Jesús cuando anduvo sobre la tierra,
¿Qué pasó con él? ¿Quisieron apedrearlo una vez? ¿Pudieron apedrearlo? Todos quedaron paralizados. Entonces, ¿qué es lo que nos hace falta? Formación del alma, ¿no? Perdón, transformación del alma y formación de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Para que Él se manifieste a través de nosotros. Y que seamos menos nosotros y más Él en nosotros. Eso es lo que nos hace falta más. ¿Si captamos o no? Entonces, ¿qué dice el versículo 4? Esdras 4, versículo 4. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que ¿qué? Para que no continuara con la edificación. ¿Usted cree que no nos vamos a encontrar personas que metan pensamientos? ¿Usted cree que no se va a encontrar usted con bloqueos de personas de su propia familia, amigos, familiares, compañeros de trabajo, que le digan que la gracia no es correcta, que el nuevo pacto no es correcto, que tiene ahora que guardar mandamientos y que tiene usted que portarse bien guardando mandamientos? ¿Usted cree que no se va a encontrar esos obstáculos, esas ideas de una sociedad que tiene una mente caída, de un sistema que está caído? ¿Usted cree que no le van a meter esas ideas? Imagínense que usted diga, no, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. O sea, es por fe para que sea por gracia. Su gracia es maravillosa, gratuita, nos justificó gratuitamente. Y de repente llega con es que voy a hablar con la comadre Clodomira. Voy a hablar con la comadre Clodomira, pero mi comadre Clodomira me dice, no, mija, ¿cómo te has portado el día de hoy? Ah, ¿no te portaste bien? Entonces no estás guardando los mandamientos, ¿eh? Imagínese. ¿Y usted qué le va a contestar? Le va a no, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Es que si no guardas mandamientos no te vas a ir al cielo. Es que, y usted, no, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Aquí está, mira, Romanos 3:24, justificado gratuitamente. ¿Usted le va a decir así? O como en la mayoría de las veces, que la comadre hable y yo me quedo callado de la verdad. Cualquier semejanza con la realidad es mera coincidencia. Muchas veces se quedan callados porque en la oficina ejercen presión psicológica por lo que ellos creen. Una vez con una compañerita de trabajo, yo le dije, es que yo no estoy a favor de que maten niños pequeños en los vientres. Eso no es correcto porque están matando una vida. No se lo puede decir por Facebook, ya lo dije. Por lo menos no mencioné la palabra. Y ella estaba terca y aferrada. No, pero es que es la libertad y la decisión de la mujer de que toma decisiones sobre su propia panza. Sí, pero no es tu panza, es alguien que traes adentro de tu panza. Y me puse a discutir. Y a una compañera de trabajo que su hijo se le murió a los 19 años, se le mató. Y yo le estaba diciendo, oiga, vamos a mencionar su nombre, yo creo que nunca escuché esta enseñanza. Oiga, Quina, ¿usted cree que esté bien esta muchachita que me está diciendo que ella es dueña de su panza y que puede hacer lo que quiera con su panza? Yo le pregunté a la madre que se le había muerto un hijo a los 19 años. ¿Y qué cree? ¿Por qué cree? Porque no quiero quedar mal con uno ni con el otro. Y gente se queda callado y prefiere no decir una verdad porque el compadre, la comadre, no quiero quedar mal pues con mi compadre. ¿Cómo? Y a veces nos quedamos callados. El caso es que hubo un pleito con la chava, es un agarre, casi nos agarramos con las greñas, ¿no? Pero no se crea, eso no. Un agarre y dicen, esa no es tu vida, es la vida del pequeñín, hombre. No es tu vida, deja esa vida. Ella no, tengo derecho y tengo, bueno, no quedamos en nada. Pero yo no me iba a quedar callado sobre una mentira, ¿me entiendes? No me iba a quedar callado. Por eso a veces influye mal el pensamiento de la sociedad donde nos desenvolvemos que lo que realmente estamos conviccionados de lo que creemos de acuerdo a su palabra, mi hermano. ¿Qué pasaría si usted dice, no, es que soy salvo gratuitamente por su gracia, justificado, y de repente le llega a su suegra, hija, vamos a ir a tal lugar a guardar los mandamientos y a rezar no sé qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer?
la influencia externa, ¿qué vamos a hacer? ¿Calladitos? Por eso le digo, insisto en esto, ¿estaban intimidando al pueblo de Israel? ¿O qué estaban haciendo aquí? Volvamos a leer, ya para terminar porque ya se nos fue el tiempo, Dios mío. Versículo 4. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Versículo 5. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Es decir, duró muchos años este soborno. Tanto Ciro como ¿quién? Darío. Pasaron 3 reyes, ¿sabía? Ciro, ¿cómo se llama el otro? Asuero y Darío. Si se fija, el rey Asuero ni siquiera aparece aquí, pero sí lo menciona la Biblia. Pero 3 reyes y sobornaron para que no se edificara la casa de Dios. ¿Usted cree que no va a haber situaciones en que nos metan ideas de que no continuemos en la palabra de gracia? ¿Usted cree que no va a haber situaciones en que haya un compromiso social donde dejemos de edificar correctamente en el Evangelio? Porque han llegado hermanos, han llegado personas prominentes en ciertas congregaciones, empresarios que están pagándole tanto la obra, tanto la renta, tanto el local, y le dan al pastor un salario, pero ellos quieren que se predique lo que ellos quieren. Cuando estábamos allá en Hidalgo, llegaron unos empresarios y me dijeron: tú tienes que enseñar esto, si no ya no voy a diezmar. Y ellos nos pagaban la renta del local, la renta de la casa, y pagaban todos los gastos del local. ¿Y qué cree que les dije yo? Me dijeron: tienes que enseñar esto, si no ya no voy a diezmar. ¿Y qué cree que hice yo? ¿Qué cree que hice? Pues está bien, lo que tú quieras, hermanito, lo que sea usted, hermanito empresario, lo que usted quiera, hermanito, no importa. Yo voy a enseñar lo que usted quiera con tal de que me siga dando esos dineritos para mí, porque de eso vivía, de eso comía, de eso le daba de comer a estas chilpayatas. ¿Acepté eso? No. Mejor me puse a trabajar. De un edificio acá en Ladrón de Guevara, donde está la zona de, ¿cómo se llama esa zona? Providencia. Nos fuimos a vivir a una casita Tezistán, donde da toda la peste a la popó de las vacas, y cuando comes la comida está llena de moscas a causa de los corrales que están ahí llenos y apestosos y el montón de moscas. Preferí irme a ese lugar que recibir el dinero de una persona que me quería controlar y decirme que no edificara como estaba de acuerdo a la palabra, sino que edificara conforme él quería. Y así hay muchos pastores, líderes, ministros que están edificando porque hay un empresario en ese lugar. ¿Y cómo lo van a ofender al empresario? ¿Cómo van a enseñar gracia si el empresario cree que tiene que guardar mandamientos? ¿Cómo? Y así van a venir pensamientos, van a venir criterios, van a venir personas que van a querer manipular la edificación en Cristo. ¿Y qué cree? No nos vamos a dejar. Póngase de pie, démosle gracias al Señor. Ahí nos quedamos en Esdras capítulo 4 versículo 5. Sobornaron, durante 3 reinados sobornaron a gente para que no se edificara la casa. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, te honramos. Gracias porque nos das esa plena convicción de edificar tu casa, Señor, tu iglesia, tu cuerpo. Tú hiciste los trazos perfectos, los planos perfectos, el diseño perfecto, para que tu casa fuese edificada conforme al diseño de este nuevo pacto, de la nueva creación en Cristo Jesús. Que se edificara conforme a la obra terminada de Cristo. Al consumado es que se edificara conforme a tu gracia gloriosa y maravillosa. Que se edificara conforme a la justicia de Dios en Cristo Jesús. Que se edificara con este mensaje donde la iglesia de Cristo ya fue limpia y es sin mancha y sin arruga. Que se edificara en el diseño del Espíritu, para que ahora pudiésemos entender, ahora que vivimos por la ley
del espíritu de vida que nos impulsa y que nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Esa ley del espíritu de vida que es Cristo en nosotros, Cristo a través de nosotros manifestándose aquí en la tierra. Ahora hemos sido libres de la ley del pecado y de la muerte por causa de Adán. Ahora vivimos en este postrer Adán que es Cristo. Estamos sumergidos en ese glorioso cuerpo. Estamos inmersos en Cristo Jesús. Él es el postrer Adán. Él es el nuevo hombre en el cual estamos y en el cual está escondida nuestra vida, Señor. Y tú nos ves bajo los lentes de Cristo. Ya no nos ves a nosotros, ves a Cristo en nosotros. Por eso anhelamos esa formación de Cristo. Anhelamos que esta alma sea transformada, Señor. Que el entendimiento sea renovado con estos principios eternos, con esta edificación correcta, Señor. Que eres tú, Cristo, en nosotros. Esta edificación crecemos como edificio y casa espiritual en la cabeza que es Cristo. Y no hay otra base, no hay otro cimiento, no hay otro fundamento, sino eres tú, precioso Cristo glorioso. Gracias porque nos das esa oportunidad del entendimiento de que no tenemos que mezclar pactos. Gracias porque entendemos la función que tenemos como tu cuerpo. Gracias porque nos has justificado gratuitamente, nos has perfeccionado, nos has santificado y ahora, Señor, podemos decir que estamos sentados contigo en los lugares celestiales donde no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Y así crecemos. Y así crecemos y así podemos ver ese incremento en ti, precioso Cristo, porque nuestro anhelo es que como vasos útiles aquí en la tierra nos use, Señor. Use nuestras vidas para hacer una luz a este mundo que está en tinieblas y te necesita, precioso Rey. Gracias porque tu edificación fue sobre trazos perfectos, correctos. Gracias porque ahora en este nuevo pacto no hay diferencia, Señor, en esas sombras, tipos y figuras. Tu edificación es sobre trazos perfectos, correctos y exactos, Señor. Gracias, gracias, precioso Rey, por hacernos tu cuerpo, porque estamos completos en ti, Señor. Gracias porque no nos hace falta, porque las añadiduras vienen por causa de tu propósito, porque las añadiduras vienen por causa de la edificación, porque nos enfocamos a la edificación de tu casa y todo es proveído, Señor. Así como lo hiciste en el Antiguo Testamento, en el segundo templo de Jerusalén, Señor, tú decías a los vecinos, a los mismos persas, pueblos paganos, a través del rey Ciro, a través del rey Darío, tú les proveías, Señor, para que tu pueblo de Israel pudiese tener todo suplido, Señor, por causa de la edificación correcta de tu casa. Por eso en ese nuevo pacto no hay diferencia. No hay diferencia respecto a la edificación. Hay una sola edificación, es tú, precioso Cristo. Te honramos, te adoramos, porque podemos ahora entenderlo y se nos queda claro, el entendimiento es iluminado, Señor, y podemos salir de esa oscuridad mental. Gracias a ti que estás en nosotros, tú, Cristo, la esperanza de gloria. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Rey de Reyes? Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Rey. Por causa de tu propósito estamos bendecidos con toda bendición espiritual. Gracias, Rey. Gracias. Muy bien, pues nos pedimos a las personas que estuvieron reunidos. Los que yo puedo ver aquí es Rosalba, Yanita, el hermano Ricardo acá, Avilés de acá de Chile, el pastor Guido de Colombia, pastor Federico acá de Portland, Oregon, Jorge Zamora acá, Jorge Zamora Santana, hermano acá de Monterrey, Rosalba de Los Ángeles, y pues todos los que más que estuvieron conectados, que no puedo verles. Un abrazo para ustedes, les amamos en Cristo Jesús. Aquí tienen una familia en Cristo en la cual ustedes pueden contar también. Muy bien, les recuerdo que como cada servicio los viernes 7:50 de la noche estamos transmitiendo hora de Jalisco, hora del centro de México, así como a las 12 del mediodía. También los domingos estamos transmitiendo directamente al centro de México, es decir, Jalisco. Cada persona que no tenga a Cristo en su corazón, que cree que lo necesita y que realmente todos lo necesitamos, pero los que ya estamos en Cristo, ya no aquellos que no tienen a Cristo, puede hacer una oración simple. Dígale: Señor Jesús, en esta noche yo creo que moriste por mí en esa cruz, creo que te sacrificaste y creo que resucitaste. Ahora yo te recibo en mi corazón, te recibo en mi vida como mi Señor, mi Salvador y mi Dios. Gracias,
Yo decido creer en ti. Decido creer que tú eres el Dios que vino, se encarnó y murió en esa cruz para darme y proveerme tu vida. Gracias, precioso Rey, por sacarme de esta oscuridad. Gracias porque habitas en mi corazón. Amén. Muy bien, quedamos despedidos. Sea sano, sea libre, toda enfermedad desaparece. Declaro los dones del Espíritu Santo, fe, milagros y sanidad en operación, libre de toda dolencia, libre de toda enfermedad, milagros creativos en operación, y crea lo que por su llaga usted fue ya sanado. Bendecidos en Cristo, gracia y paz. Nos vemos a la próxima. Amén.